Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tenemos, Padre, en el cual podemos compartir tu palabra, mi Dios. Padre, te pido que limpies nuestros corazones, mi Dios, que tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Que si hay algo que cambiar, mi Dios, tú obres, Señor, conforme a tu voluntad, mi Dios. Te pedimos de tu misericordia, Señor, y de sabiduría, Señor, de parte tuya, mi Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar, hermanos, quiero hacer una aclaración. Lo que vamos a ver ahorita, hermanos, no es nada personal contra nadie de ustedes. ¿Sí? La carta primera de Corintios, hermanos, sí es fuerte. Voy a abarcar solamente lo que es la pura carta primera de Corintios. No me voy a meter con segunda de Corintios, ¿sí? Aclarado el punto, seguimos. ¿Sí? Esta ciudad estaba ubicada de tal forma que era ideal sobre la ruta de viaje más importante desde el oriente hasta el occidente y dominaba mucho tránsito, hermanos, comercial y terrestre, como el comercio marino entre Italia y Asia. En tamaño era la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano. Era notoria por su comercio, cultura y corrupción. Como suele ocurrir en lugares así, el vicio y la religión crecían juntos. Florecían ambos, uno junto al otro. Corintio se ganó tanta reputación por sus vicios, y qué bueno que no están los niños, por sus vicios sexuales, que tan solo la palabra Corintio era como lo más bajo que había. Todos sabían lo que significaba esa frase. Tanto que se hizo como un lema, como algo que siempre decían, que alguien es de Corintio y ya sabían que era de mala reputación. Corinto era la sede central de la adoración a la diosa Venus, como también algunos de los cultos misteriosos que había ahí, impuros que provenían desde Asia hasta Egipto. La expresión religiosa de Corinto era tan variada como su población. Imaginemos, hermanos, imaginemos aquí nuestra Ensenada. Cuando en las primeras personas de aquí en Ensenada solamente había personas de Ensenada. Hoy en día es muy raro que no encontremos a una persona a nuestro alrededor que no venga de otro lugar. Asimismo, vienen de otro lugar, con otra cultura, con otro pensamiento, y todos van a un mismo lugar, y es lo que causa que Corinto, o que la ciudad de Corinto se llene de tantas personas con diferentes pensamientos. Había lugares sagrados dedicados a muchos dioses, y también había muchos cultos misteriosos. A ese puerto llegaban muchos ambulantes y charlatanes con sus diversas ideas y creencias. Ahora tenemos un panorama de lo que era Corinto. Era una ciudad donde era muy rica en el comercio y
tanto terrestre como marítima. Y había ahí mucha diversidad de personas con muchos pensamientos, y todos en una misma ciudad. Ahora vamos a ver la iglesia. Pablo visitó en su segundo viaje misionero, luego de que hubo enfrentado a filósofos, a gente que quería o que aparentaba tener mucho conocimiento en Atenas. Se hizo amigo de dos judíos que decían de Aquila y Priscila. ¿Algunos de ustedes recuerdan a ellas? Aquila y Priscila. Permaneció en Corinto 1 año y medio. Cuando estuvo ahí, hermanos, si me acompañan, voy a agarrar un versículo de Hechos, hermanos. Si me acompañan ahí en Hechos 18:8, aunque lo voy a poner ahí. El principal de las sinagogas, Crispo, el principal de las sinagogas, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo predicó a Crispo, el principal de esa sinagoga, y creyó y se bautizó. Eso fue en su viaje misionero. Cristo le dio a Pablo un aliento especial para que se quedara en Corinto. Primera de Corintios 1:4. Primera de Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia, hermanos, que Pablo había enseñado, Pablo había predicado. Había mucha gente que creyó ahí. Y dice la Escritura, acabamos de ver, que era una iglesia muy enriquecida, que de tal manera que nada les faltaba, ningún don. Eran enriquecidos en la palabra y en toda ciencia. Era una iglesia con mucho conocimiento. Ya vimos la ciudad, ya vimos el panorama de la iglesia. Y ahora vamos a ver qué estaba pasando con esa iglesia. Primera de Corintios 1:22. Vimos que la ciudad era mala. Vimos que la iglesia tenía conocimiento y había sido prosperada. Y ahora vamos a ver qué pasó con esa iglesia. Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
a pesar de que tenían todas estas cosas, a pesar de que Dios había bendecido, empezaron a dejar la sabiduría de Dios para empezar a escuchar la sabiduría del hombre. Y ese fue su error. Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y noten este versículo, hermanos. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta iglesia tenía un gran problema, y es que empezaron a escuchar más a los hombres que a Dios. Dejaron la sabiduría que Dios les había dado para escuchar e irse por lo que el hombre les decía. A veces no es bueno que nos digan nuestros pecados, así es como pensamos. Mejor me voy a una iglesia o me voy con alguien que no me dice mi pecado. En esa iglesia, hermanos, estaba llena de varias personas, varios tipos de personas. Había judíos, griegos, esclavos, libres, sabios, indoctos, ricos, pobres, poderosos, pero también había mucha gente más débil que fuerte. Y hablo espiritualmente. Si bien era una iglesia cristiana en Corinto, todavía llevaban dentro de sí una porción muy desordenada de lo que les rodeaba en Corinto, la cual se manifestaba en diversos tipos de actitudes, formas de comportamiento. Y esto es lo que Primera de Corinto es donde empieza a tratar todos esos tipos de problemas. Vamos a ver, hermanos, ahora un resumen de lo que hemos visto. La iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Esta se había contaminado con males que la rodeaban. Los griegos estaban orgullosos de su conocimiento y de su filosofía, pero al mismo tiempo eran conocidos por inmorales, eran conocidos especialmente por hablar muy bonito, pero endulzar los oídos de los demás, y asimismo se desviaban del camino. Un ejemplo que vemos, hermanos, es Apolos. ¿Alguien recuerda de Apolos? Apolos, un judío cristiano elocuente que había venido a Corinto, se había ganado la admiración de varios cristianos griegos. Este hecho llevó a hacer comparaciones entre él, entre Pablo, entre Apolos
pero aparte con otras personas más. Otras personas que hablaban elocuentemente y con otros líderes religiosos. Tanto así fue que desacreditaron a Pablo como apóstol. Él había fundado esa iglesia y ahora estaban dudando de él como apóstol. Hasta ese punto llegaron. Eso fue probablemente una de las causas de las divisiones de la iglesia. Unos decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, los más espirituales yo soy de Cristo. Había divisiones en la iglesia. Y el deseo de Pablo que tenía era de purificar a la iglesia de esas facciones espirituales e inmorales, la cual causa era esta la primordial causa de la escritura de Primera de Corintios. Y ahora vamos a entrar a Primera de Corintios. Vimos ya la introducción, hermanos. Vamos a entrar a Primera de Corintios. El tema principal, hermanos, es la purificación de la iglesia de esas concepciones falsas en el ministerio, de orgullo intelectual, de males sociales y de los desórdenes que había dentro de la iglesia. Algunos conceptos claves, hermanos, de falsos que de el ministerio que llevaban, los podemos encontrar aquí. Si notan atención en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a entrar a la estructura de Primera de Corintios. Y lo que vamos a ver a continuación, hermanos, no solamente es los temas que están en Primera de Corintios, sino que nos vamos a dar cuenta de todas las cosas malas que había en la iglesia de Corinto, todo en lo que se habían desviados, todos los temas que vamos a ver ahí es porque en eso estaban mal. Y nos vamos a dar cuenta y vamos a tener un panorama muy amplio de lo que estaban fallando. Primera de Corintios 1, capítulo 1. Primera de Corintios 1. Vemos la salutación, el saludo. Y lo vemos desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9. Segundo, la necesidad de purificar a la iglesia de las divisiones parciales del culto de los hombres y de glorificarse en la sabiduría mundana. Eso lo vemos desde el capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 31. Vemos el ministerio ejemplar de Pablo. Este no intentaba mostrar sabiduría de él. Simplemente declaraba la sabiduría de Dios. Un mensaje realmente revelado por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 16. La lucha sobre los líderes es una característica de inmadurez y carnalidad. Esto lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 8. El verdadero punto del ministerio. Y aquí nos vamos a detener un poco.
¿cómo pensamos nosotros que es el ministerio que estamos ejerciendo? Yo espero que varios de nosotros estemos ejerciendo un ministerio aquí en la iglesia. Estemos haciendo algo. ¿Cómo es que el ministerio debe ser visto? ¿Me acompañan en sus Biblias, por favor? Y para eso voy a ocupar ayuda. Quiero que participen. Hermano Santo, ¿me puede buscar Primera de Corintios 3, del 1 al 2? Hermano Pedro. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 6 al 8. ¿Quién más me quiere ayudar? Hermano Ramiro. Capítulo 3, versículo 9. Hermano Jorge, capítulo 3, versículo 10. ¿Quién más? Pastor, capítulo 4, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Hermana Mónica, capítulo 4, versículo del 9 al 13. ¿Quién más? Se me olvidó su nombre. Hermana Alejandra, capítulo 4, versículo 16 y 17. Uno más. Capítulo 4, versículo 18 y 21. ¿Cómo debe ser o cómo debe ser visto el ministerio de cada uno? Uno, como dispensadores de la verdad. Hermanos santos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Uno de los deberes que tenemos nosotros, hermanos, es que somos dispensadores de la verdad. Si la verdad ha llegado a usted, a su corazón de usted, y la ha aceptado, hermanos, usted tiene la responsabilidad y tenemos la responsabilidad de ser dispensadores de la verdad. También debe ser visto como jardinero. Hermano Pedro. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, simplemente debe ser o debemos sentirnos como siervos. No debemos sentirnos más que otros. Simplemente somos siervos que si en su misericordia de Dios nos quiere usar, que así sea. No por el hecho de que estemos aquí arriba, quiere decir que soy mejor que alguien. Para nada. Debemos ser vistos el ministerio como jardineros. Nosotros somos los que repartimos la palabra, pero el que da el crecimiento, el que da el fruto es Dios. Nosotros no. También como colaboradores de Dios. ¿Quién más? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Somos solamente colaboradores, trabajadores de Él. No somos nada más. Y debemos ser vistos como esos. He visto infinidad de videos, hermanos, en las redes, donde la persona que predica, el pastor o alguien más, se cree tanto que no es digno de tocar ni siquiera el piso. Y yo creo que ustedes lo han visto también. Hasta ese punto han llegado. Simplemente somos colaboradores de Dios. También debe ser visto como edificadores del carácter.
capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire sobre cómo sobreedifica. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? ¿Cómo tu testimonio está edificando a las demás personas? ¿Cómo lo que tú haces refleja que sea de bendición para otro? ¿Qué hay en mi vida que yo haga y que otra persona lo haga acercarse más a Cristo? Edifiquemos edificadores del carácter. Crezcamos juntos, pero crezcamos con una visión. Alcanzar a más personas para Cristo y no alejarlas de Cristo. Debemos ser vistos también como siervos confiables. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea ya fiel. Amén. Amén. Cada uno se ha hallado fiel. Desgraciadamente, hermanos, ya antes ser cristiano, antes ser bautista significaba mucho. Ahora ya hay cristianos, hermanos, que hasta roban. Cristianos entre comillas, porque así se hacen llamar ellos. Antes uno decía, somos cristianos, pues pásele. Ahora dicen, somos cristianos. Ya conozco a estos, dice. ¿Por qué? Porque muchos han manchado ese nombre ya. Y muchas personas ya no confían ni siquiera en los cristianos. Y digo comillas entre cristianos, ¿verdad? Porque ya tienen una imagen de quiénes son. Pero debemos ser siervos confiables, hermanos, demostrarles que somos diferentes allá afuera del mundo. También debemos ser sufridos por causa del nombre de Cristo. Capítulo 4, del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados en muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros ignorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacer hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Amén. Es necesario padecer por Cristo, hermanos. Cristo ya nos había dicho eso. Si en nuestra vida no estamos padeciendo por causa de Cristo, lo más probable es que ni siquiera tengamos a Cristo en nuestro corazón. También debemos ser ejemplos. ¿Quién sigue? Hermana. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias.
Amén. Debemos ser ejemplos a otras personas, hermanos. No solamente tratemos o aparentemos ser cristianos con nuestra corbata, sino dejar ejemplo y que las demás personas denoten y digan, ese es diferente. Que se acerquen a ti y digan, ¿eres cristiano? Debemos ser ejemplos. Debemos ser administradores de disciplina. ¿Quién sigue? ¿Man? Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese leído a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con amor y espíritu de mansedumbre? Y con espíritu de mansedumbre. Debemos ser administradores de disciplina. Si hay alguien que está mal, hermanos, corrijámoslo con amor. Tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no podemos estar viendo a alguien que está haciendo lo malo delante de Dios y nosotros nos quedamos como si nada pase. Lo que vimos ahorita, hermanos, no es solamente para nosotros, sino es la que iglesia de Corinto estaba pasando. Todo eso que vimos en las pantallas, hermanos, en todo eso estaban fallando la iglesia de Corinto. El deber que tenemos cada uno de nosotros, y tenían la iglesia de Corinto, era de purificar a la iglesia, de inmoralidad, de pleitos. Lo que pasó el domingo pasado, hermanos, me gustó. Y yo creo que a Dios también le gustó. Que los hermanos se unieran nuevamente y no estuviéramos en pleito, enojados. Los creyentes, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo, deben purificarse de toda sensualidad. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, En la carta de Primera de Corinto, lo que estamos viendo. La santificación del matrimonio y todas las relaciones sexuales y las aspiraciones supremas de la vida espiritual. Eso lo vemos del capítulo 7, versículo 1 hasta el 40. Los ideales cristianos exigen el sacrificio de ciertos derechos y privilegios por el ignorante, el débil. Por ejemplo, el comer carne, y en este caso que acaban de pasar las fiestas de Día de Muertos, el comer algo que ha sido sacrificado para un ídolo. Pero ellos no hacían eso, sino que ellos se mezclaban y hacían lo que el mundo o lo que la ciudad de Corinto hacía también. El ejemplo de Pablo de renunciar a ciertos derechos a fin de ganar a los hombres para Cristo. El ejemplo de la fidelidad de Israel es una advertencia para la iglesia. Capítulo 10, versículo 1 al versículo 15. También estaban fallando en los sacramentos de la Cena del Señor, que requiere la separación de asociaciones o de la
o de lo mundano. Lo podemos ver desde el capítulo 10, versículo 16 al 21. Las costumbres sociales deben ser observadas en cuanto al vestir. También la purificación de la iglesia de los desórdenes acerca de la cena del Señor y la observancia debida a esta. Capítulo 11, versículo 17 hasta el 34, nos habla de la cena del Señor. La segunda parte que vemos, hermanos, en Primera de Corintios es la instrucción doctrinal y los consejos. ¿Qué tipo? 1. La diversidad de los dones espirituales. 2. La preeminencia del amor. 3. La preeminencia de la profecía sobre el don de lenguas. La importancia de mantener el orden debido en las reuniones públicas y privadas. La doctrina de la resurrección. Capítulo 15, versículo 1 hasta el 58. Las instrucciones finales y el saludo de la carta. Capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 24. Todos esos puntos, hermanos, que hemos visto, es lo que la iglesia de Corinto estaba fallando. Pablo ya había mandado una carta porque le había llegado noticia de que la iglesia se estaba desviando. La primera carta de Corinto, hermanos, en realidad es la segunda carta de Corinto. La primera no la tenemos. Pero esta primera carta de Corintios en realidad es la segunda. Pablo les manda, sí, pastor. No quiere hacer una aclaración ahí. Sí. No la tenemos porque Dios no quiso ponerla en el canon. Ajá. No porque esté perdida o haya sido inspirada por Dios y ya que no la puso. Se dice que es la segunda carta porque Pablo ya había enviado otra carta de los Corintios, solo que esta carta no fue una carta inspirada por Dios. Muy bien, gracias, pastor. Entonces, hermanos, Pablo ya había enviado una carta y le habían mandado la respuesta con otros tipos de interrogante también. Entonces, esta primera carta de Corinto que tenemos es una respuesta a la carta anterior. Es la segunda vez que Pablo le mandaba un tipo de corrección a esa iglesia. Y faltan otras cartas más, que los vamos a ver después con otro hermano, conmigo no. Entonces, vemos todo lo que estaba mal en esa iglesia. Yo me acuerdo cuando vino un pastor aquí a predicar y ese pastor predicó acerca de si Iglesia Bautista Manantial de Vida alguna vez podría morir. Si esta iglesia a unos cuantos años todavía seguiría existiendo o no. La iglesia de Cristo, recordemos que somos nosotros, no es el lugar. La iglesia de Cristo no va a desaparecer. Pero Iglesia Bautista Manantial de Vida podría desaparecer algún día.
la iglesia de Corinto, Pablo fue y él fue el que levantó esa iglesia y la dejó bien. No pasó mucho tiempo cuando se desviaron, cuando empezaron a llegar doctrinas de otro tipo de personas que tenían su filosofía, su modo de pensar, y se empezaron a desviar la iglesia de Corinto. Podemos poner el ejemplo del pastor. El pastor dice mañana me voy de misionero. Y el pastor agarra y se va de misionero. Y al poco tiempo le llega una carta o un mensaje al pastor Ramón Ríos diciéndose que la Iglesia Bautista Manantial de Vida se está desviando de lo que él había dejado. Entonces el pastor Ramón Ríos manda un mensaje o manda una carta corrigiéndonos. Es lo mismo que hizo Pablo. Hay tanto allá afuera, hermanos, tantos predicadores, tantos hombres que se dicen hombres de Dios, e incluso se toman el puesto de apóstol. Tanto es así, hermanos, que prefieren escucharla a ellos. Muchas personas son desviadas escuchando a ellos. Hay iglesias, hermanos, donde ya no sabemos si la iglesia donde van es una discoteca o es un lugar donde van a ver a un cantante. Yo me pregunto, si se fuera el pastor Ramón Ríos, mejor ahí dejo. Pero lo que Primera de Corinto, hermano, está tratando aquí es que dejaron de ver a Dios, dejaron de seguir la doctrina de Dios, dejaron de seguir a Dios como el único y principal y su palabra como la guía y como solamente la pura verdad, que no hay nada más que la verdad. Y se fueron persiguiendo a hombres porque ahora la iglesia de Corinto estaba llena del mundo. Ya Corinto estaba dentro de la iglesia de Corinto. Ya eran iguales. Ya no se notaba, tú eres cristiano. Ya eran iguales. Corinto era lo más bajo que había. Y la iglesia en Corinto se volvió lo más bajo que había también. Desecharon a Dios y siguieron a hombres. Desecharon la gracia de Dios para irse a adorar a otros dioses. En Primera de Corintios, Cristo es descrito por Pablo, 1, como el Señor de gloria. Con esto vamos a terminar. Y si de lo que escucharon no agarraron nada, hermanos, esto agárrenlo, por favor. En Primera de Corintios, Cristo es descrito por Pablo como el Señor de gloria. Primera de Corintios 2:8. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es descrito también como el único fundamento. 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. También como el Cordero de Dios
Cordero de Dios sacrificado. 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que veáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. También es visto como el conquistador de la muerte. Capítulo 15, 24 al 26. Luego el fin, cuando entregué el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios describe a Cristo de esta manera. Y esta manera es como la iglesia de Corinto lo había desechado. Mi pregunta hoy en día, hermanos, para Iglesia Bautista Manantial de Vida, que estamos aquí presentes, es: ¿cómo es tu Cristo? ¿Qué Cristo estamos siguiendo? Amén. Muchos desgraciadamente hacen un Cristo o hacen un Dios a su propia manera, a su conveniencia. Pero el verdadero Cristo es este. ¿Qué Cristo estás siguiendo? ¿En qué Cristo pusiste tú tu confianza para salvación? ¿A qué Cristo sigues? Es momento de reflexionar. Reflexiona qué en tu vida estás mal, qué en tu vida estás dejando, qué en tu vida estás dando mal testimonio de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, te damos gracias, Señor. Ciertamente, Señor, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, Señor. Se habían desviado de tal manera, Señor, que te desecharon a ti, Señor, para irse con filosofías de hombres, Señor. Y yo me pregunto, Señor, tú que conoces el corazón de nosotros, tú que conoces hasta lo más profundo, Señor, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón ante ti? Aparentamos una cosa, Señor, pero tú ves otra. Decimos estar cerca de ti, pero nuestra vida, Señor, refleja que estamos lejos de ti, mi Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra falta de fe. Perdona porque te desechamos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a tus caminos. Ayúdanos, Señor, a reflejar, Señor, lo que tú eres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ponernos en cuentas contigo. Y Padre, perdónanos por ser tan malos delante de ti, Señor. Padre, te pido todo esto, Señor, y te pido que nos bendigas, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.